Hola a todos, bienvenidos a otro resumen semanal de Pokémon. Soy Splainolot y hoy tenemos pocas noticias para hablar. Se acerca fin de año, las novedades empiezan a escasear un poco, pero no por eso quiere decir que no tenemos nada para hablar. Entonces vamos a eso. Vamos a empezar con lo siguiente. Es para recordarles que este jueves vuelve el evento de incursión de 7 estrellas de Samurott de Hisui. En caso de que aún no lo hayan atrapado, en caso de que aún no lo hayan enfrentado, sea lo que sea que quieran hacer, aún tienen un fin de semana extra. Vuelve el jueves, se va el domingo, entonces estén pendientes de eso. Por otro lado, yo sé que esto suele ir al final. La semana pasada estrenó el tercer episodio de Vientos de Paldea. Digamos que no voy a hablar mucho de eso, véanlo, el link va a quedar en la descripción del video. Pero junto con el estreno del episodio, que me gustó, no tanto como el primero, pero me gustó, va a salir un Pokémon, un código de descarga de un Pokémon. En este caso va a ser Revabrum con Teratipo Lucha y un emblema especial. En caso de que lo quieran, no estoy del todo seguro si viene en Cherish Ball. El código va a funcionar de aquí hasta el 31 de octubre del otro año. Entonces pues no hay afán, pero se les olvida, entonces mejor reclámenlo ahora. El código está aquí en pantalla. No, antes de terminar con BGC, les recuerdo, estamos a menos de 20 días del estreno de Escarlata y Violeta. A día de hoy estamos a 17 días del estreno del DLC. Para recordarles, es posible, no tengo completa certeza, pero es posible que empiecen a haber spoilers. Estén pendientes de sus redes sociales, estén pendientes de cualquier cosa si no quieren spoilearse las sorpresas que pueda traer el DLC. Censuren palabras, sálganse de redes, pero estén precavidos porque si no empiezan esta semana, muy seguramente empiezan la otra. Así fue con el DLC anterior, entonces tengan mucho cuidado. En el canal no voy a cubrir leaks en estos videos de noticias, pero posiblemente los cubra en otros videos. Si los llevo a cubrir en otros videos, tendré el cuidado de que no pondré spoilers en la pantalla. Trataré de dar información sobre todo, no de historia, sino de Pokémon o formas nuevas y mecánicas de combate para VGC. Entonces, pues, estén pendientes si les interesa eso. Ya a otras noticias, tenemos el nombre del próximo set principal de Escarlata y Violeta que va a salir el año que viene. Se va a llamar Temporal Forces. Y un detalle, el set va a estrenar casi que simultáneamente con otro set japonés, pero no sabemos si el nuevo set va a ser la mezcla de los dos primeros sets japoneses del próximo año que salen en enero 26, Wild Force y Cyber Judge, que les había hablado de ellos antes, o va a ser esos dos y adicionalmente Crimson Haze, que también se los habría nombrado en videos anteriores, que también sale en Japón en marzo 22. Los últimos dos sets, Obsidian Flames y Paradox Rift, también salieron casi que simultáneamente con su contraparte japonesa, no su contraparte final. Entonces es posible que, a diferencia de como estamos usualmente acostumbrados, veamos para la fecha de los pre-release, de los primeros pre-release del otro año, que son en marzo 9, empecemos a ver cartas que tal vez ni siquiera en Japón han visto, porque Japón no maneja eventos de prelanzamiento. Entonces estén pendientes. Y como último, este video va a ser algo corto. Como les dije la semana pasada, no sé si se acuerdan, en cuanto saque este video, van a decir la fecha de estreno de Meowscarada. Atiné. Los patrones son obvios. Meowscarada ya tenemos fecha de estreno para Pokémon Unite. Meowscarada va a salir el 7 de diciembre. En caso de que estén interesados, la primera semana, les recuerdo, del estreno de un nuevo personaje en Pokémon Unite, solo se puede conseguir gastando gemas, y es hasta la segunda que lo pueden conseguir con monedas AEOS. Entonces, técnicamente para muchos no va a estrenar sino hasta diciembre 14. Pero en diciembre 14 va a estrenar el DLC, entonces posiblemente no estrene para muchos después de mucho tiempo. Siento que en cierto grado el interés de Unite se perdió un poco por el estreno de Escarlata y Violeta. No para todos, pero para varios. Entonces, bueno, mala coincidencia. No tengo noticias de Go, no tengo noticias de nada más, está algo flojo. Pero pues dependiendo de lo que salga, tal vez de algún video, de nuevo, les estoy debiendo el video de los Game Awards, quiero hablar de eso en un off topic. Entonces estén pendientes de eso. Si no han atrapado a Samurott, les dejo aquí mi video de Pokémon para incursiones de 7 estrellas. Y no olviden suscribirse. Son bienvenidos, me ayudan bastante. Dejen un like, dejen un comentario y hasta la próxima. Chao.